Bueno, voy avanzando mientras voy hablando y voy haciendo en paralelo. Ya, siguiente, vamos a ver estados de la materia. Ya, entonces, como pueden observar, o bueno, ya lo están viendo seguramente, lo que tenemos son tres estados, ¿no? Importantes, de los cuales vamos a ir analizando cada uno de ellos. ¿Está bien? Vamos a ir analizando. Entonces, a ver un segundo. Esto lo vamos a estudiar también de alguna forma cuando hablemos las fases o diagrama de fases incluso. Y justamente es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva. Vamos a ver ahorita lo que son diagramas de fases. Ajá, justamente apareció. Entonces, ¿qué sucede? El diagrama de fases lo que expresa es la relación presión con temperatura, ¿no? Presión-temperatura. Y en ese análisis presión-temperatura lo que se va a ir dando, ¿no es cierto?, es la relación que existe entre sólido, líquido y gas. La línea roja, que pueden observar, todos lo observan, esa línea roja implica digamos, la línea de cambio de fase entre sólido y gas. Tiene un nombre eso, ¿cómo se llama eso? Eso se llama sublimación. Repito, se llama sublimación, sublimación. Y esa sublimación implica, en este caso, el cambio de fase entre sólido y gas, ¿no? Sólido-gas. Entonces, hay sublimación directa cuando va justamente del sólido hacia el gas, pero hay otra más, que se llama la sublimación de tipo inversa. Y esa sublimación inversa va cuando va del gas al sólido. También tiene un nombre, se llama también deposición. Palabra importante cuando ustedes quieran hacer la parte de los ejercicios propuestos, me parece que está ese término, ¿no? Así que cuando lo hagan, entonces ya como que ya se ubican y dicen, ah, ya esto era del cambio de fase sólido-gas. Gas sólido sería en ese caso. O sea, va del gas hacia el sólido. También se le llama sublimación inversa. Esos términos sublimación, fusión, esa serie de nombres, eso por ejemplo, lo vamos a estudiar, o lo estudiamos, pero bueno, yo en realidad creo que esa fecha yo no estaba dictando la clase porque yo creo que me anexé después, pero lo estudiaron ustedes en la semana número 1. En la semana 1 lo revisaron, entonces como que tampoco no es nuevo, tampoco no es algo como que, en este caso, pues un término nuevo para ustedes, pues no es así, no es así, así que por lo menos eh, vamos a conversar de eso, ¿no? Por ejemplo, la línea morada es el cambio de fase sólido-líquido. Entonces, si es sólido-líquido, ¿cómo se va a llamar? Se llama fusión. Si pasa de sólido, que se llama fusión. Entonces ya la línea de fusión, la línea de fusión, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos la línea verde. La línea verde, ¿qué sería la línea verde? La línea verde sería, ¿qué cosa? Entre líquido y gas. ¿O qué pasa? Se vaporiza. Se vaporiza. Entonces, vaporización, por ejemplo, tenemos ahí. Ahora, hay un punto donde coinciden las tres fases, que es el punto A. Ese punto A se llama punto triple. Punto triple. Punto triple se va a llamar donde coinciden las tres fases. Entonces se va a llamar, repito, el punto triple. ¿Ya? Eso más que nada. Así que vamos a seguir en este caso pues avanzando. ¿Ya? A ver, me dan un segundo. Hasta ahí, si hay alguna pregunta, por favor lo hacen. Yo para poder, y no sé, hasta ahí hay alguna pregunta, algún detalle, algo, por favor háganlo. Voy a tratar de entrar con otra entrada ya de audio para que se me escuche mejor. De repente me está escuchando más o menos. Ahorita voy a ver el cambio, un ratito. Pero mientras tanto, sí, ya está entrando. Agregar, vamos a agregar entonces y vamos a poner esto acá. Dame un segundo, ya estoy tratando de conectarme para tener un audio de repente mejor que el que ya tengo. Ahorita ustedes me van a decir. Un segundo. Ya, listo, ¿me escucha? ¿Me escucha mejor? Sí. ¿O está igual?
Se escucha mejor, profesor. Ya, listo. Entonces, como les estaba contando, acá tenemos tres fases expresadas en un diagrama. El punto A significa el punto triple. ¿Qué significa el punto triple? Cuando está esa presión y temperatura, las tres fases coexisten. Coexisten, significa están presentes. El punto B, que es el punto más alejado de la línea verde, se llama punto crítico. ¿Ya? Ese punto crítico, a ustedes le tienen que dar como, ¿no? Les van a dar seguramente un dato, una información, presión, temperatura. De tal forma que pasando ese punto B hacia la derecha, ya no hay cambio de fase. Y ese dato es importante, porque les pueden decir, ¿saben qué? ¿No? Más allá del punto B puede haber una, no sé, se me ocurre una licuación, o de repente una vaporización. Falso. No puede ser. ¿Por qué? Porque pasando el punto crítico, no hay cambio de fase. Ya repito, ¿ah? Pasando el punto crítico, no hay cambio de fase. Ya, entonces espero que esa parte esté clara. Las líneas de color roja, perdón, morado y verde son líneas de cambio de fase. O sea, va a haber cambio de fase durante el paso de esas líneas. ¿Ya? Entonces, eso un poco también para que se pueda entender. Ya, hasta ahí creo que, no sé si hay alguna pregunta, algo. Háganlo por favor para poderlos apoyar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, ¿todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, a ver, hagamos algo. Vamos a hacer la pregunta uno, pero un ratito, yo voy a traer la pregunta uno para poderlo analizar contigo, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Porque podemos ir haciendo en paralelo. Ya, ahí está la pregunta uno. Pueden ir leyendo mientras yo voy a tratar de ir armando para hacerlo en gráfico, ya un ratito. Pero ahí está, ahí está. Pueden ir leyendo. Un segundo. Vayan leyendo la pregunta uno, ¿no? Mientras yo voy armando, un ratito. Ya, una vez que lo han leído, ahora lo vamos a analizar conmigo, ¿ya? Un ratito. Ya, listo. Entonces, voy a dejar de compartir un ratito y voy a compartir acá un gráfico, ¿ya? Un segundo.
Ya, un segundo, voy a dejar compartir un ratito. Me avisan si ven la pantalla, ¿ya? Ahorita viene un gráfico. ¿Lo pueden ver? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Escúchenme. Miren, la primera pregunta, ¿qué es lo que decía? ¿O qué es lo que dice? Y la pregunta dice así, ¿no? Dice, el punto triple está a 113,6 y 0,121. O sea, aquí, a esta presión y a 113,6. Acá está el punto triple. Entonces, por lo tanto, es verdadero. La 2 dice, la curva OC, 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 es la curva de presión de vapor del yodo. Y C es el punto crítico. Mira, acá está C, que es el punto crítico, que es verdadero. Y OD dijo, ¿no? Un ratito. Perdón, OC. A ver, vamos a ver, OC. Este es OC. Y tiene que ver con la vaporización verdadero. Pues así se vaporiza. Entonces la segunda es verdadera. La línea OD es el efecto de la presión sobre el punto de fusión. Mira, este es OD. Ya, y ese OD acá pasa de sólido a líquido. Y esa es fusión. Pero esto influenciado sobre quién está. Mira, ¿qué es esto? Es presión. O sea, para una presión influye la fusión. Baja la presión, acá también tengo la fusión. Sigue bajando la presión, también en la línea de fusión. Y aquí también. Entonces, está en función de la presión, o sea, la presión lo mueve, ¿no? O sea, ¿te das cuenta ahí? ¿No? Efecto de la presión, dice, sobre el punto de fusión. Entonces, ¿qué sería? Verdadero. Dice, el punto triple O presenta una temperatura similar a la temperatura de fusión. Pues mira, eso es bien sencillo porque, mira, voy a borrar para que sea bien. Esta es la temperatura, en este caso, del punto triple. Y yo me doy cuenta que acá es la temperatura del punto triple. Y acá, en la misma temperatura que tenemos, ¿la temperatura de qué sería? De, ¿por qué cambio de fase? Sólido líquido. ¿Cómo se llama eso? Fusión. Entonces, ¿qué sería en este caso? Verdadero. La última. Por encima de 546, ¿no? Grados centígrados y 115. O sea, me está hablando de la presión crítica y la temperatura crítica. O sea, me está hablando del punto crítico. Este sería el llamado punto crítico, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede con ese punto crítico? Por encima, dice, por encima. Dice que va a haber un cambio de fase. ¿Será así? ¿Habrá un cambio de fase por encima del punto crítico? ¿Verdadero o falso? La última. ¿Qué sería? Te Falso. escucho. Muy bien. Eso sería falso. ¿Todos están de acuerdo? Aló, confirmen. Sí. Ya, entonces, si todos están de acuerdo, vamos a pasar nuevamente al PPT donde me he quedado. Ya, un segundo, ¿ah? Ahorita vamos a pasar ahí. Un segundito.
Ya todos pueden ver la pantalla, ¿no? Hemos regresado nuevamente. Entonces, ¿todos están de acuerdo con eso? Siguiente diapositiva. Ya todo lo hemos analizado. Entonces, en la fase gas, lo que tenemos es la fuerza de repulsión es por a la cohesión. Y ahí sí no creo que haya problema con eso. Ahora, lo que sí tenemos es dos comportamientos. Y eso sí te pueden consultar. Existe el comportamiento ideal y el comportamiento real. El comportamiento ideal trata cuando las presiones son bajas y las temperaturas son altas. Y en el caso del gas real, cuando las presiones son elevadas o altas y las temperaturas son bien bajas, cercano a los procesos de licuación incluso. Siguiente diapositiva. La teoría cinético-molecular va a implicar, digamos, el estudio, ¿no? O el análisis que va a justificar, digamos, el por qué las moléculas están presentes en el estado gas. Entonces ahí mencionamos que el volumen de las moléculas es mucho menor al volumen del recipiente. Eso está presente ahí también, por ejemplo. Después también, por ejemplo, decimos que las moléculas tienen una masa puntual. Las fuerzas de atracción obviamente es mínima, es despreciable. Más bien lo que quieren es repelerse. Muy bien, siguiente diapositiva. Entonces acá mencionamos también que estas moléculas están en contacto y lo que hacen es lo que se conoce como colisiones. Choques, también creo que acá aparece el término, ¿no? O sea, si te dicen, por ejemplo, con las colisiones, colisiones entre moléculas es alta y estas lo reflejan en un recipiente o en las paredes de un recipiente, entonces vas a decir que la presión es alta. La presión está influenciada justamente por esos choques sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, si te dicen, ¿no? Los choques a las colisiones mayores, entonces vas a decir que la presión es alta o la presión es elevada. Listo. Siguiente diapositiva. Ya, las variables tenemos presión, volumen y temperatura. Las variables de estado gaseoso. Entonces, importantes. Algo que sí me adelanto es que la temperatura tiene que estar en Kelvin. O sea, en temperatura absoluta. La temperatura absoluta es en Kelvin, ¿ya? Eso sí, no te olvides. La cantidad de sustancia vas a analizarlo como constante porque vas a asumir que una masa de gas es lo único que va a variar es presión, volumen o temperatura. Entonces vas a trabajar con un mismo gas, solamente que va a variar estas condiciones que he mencionado. Ahora, las unidades son las que ves presente ahí, ¿no? No creo que haya problema con eso. Ya, listo. Siguiente diapositiva. La presión atmosférica, entonces es importante, porque a ti te van a decir, por ejemplo, la presión barométrica, ¿no? Te van a decir la presión del gas seco y la presión de vapor. Entonces, ¿qué relación hay entre ellos? Pues bien fácil, mira, a ver. Eh, Participen también, pues, a ver, alguien voluntario o voluntarios. Es lo mismo vivir, por ejemplo, en Barranco o Ventanilla de repente también. Y será lo mismo vivir en Chosica. No. A ver, ¿qué diferencia hay entre esos lugares? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien que quiera comentar la diferencia?
Tiene que ver con la atmósfera, no, no otras cosas, no, no tiene que ver con la seguridad, no, de eso no estoy hablando, ¿ah? Estoy hablando de la calidad del aire, eso me refiero. O sea, algo por ahí que les llame la atención. A ver, hablen, los escucho. La altitud, Ya, puede ser la altitud. ¿Qué más? A ver, los que viven cerca de la playa, a ver que de repente tienen alguna idea. Por ejemplo, ¿por qué se enferman mucho de las vías respiratorias? ¿Nada? la temperatura, Ah, por ahí me dicen la temperatura. ¿Qué más? La humedad. Muy bien, la humedad. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, en el aire, ¿no es cierto? Puedes tener también agua, pero expresado como vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua también ejecuta una presión. Y eso se le va a llamar presión de vapor. Entonces, si yo quiero la presión total o barométrica, entonces tendría que ser la presión del gas, también se le llama gas seco, o sea, aquello que no es agua, o sea, el complemento de todo el sistema. O sea, una cosa es el agua que está presente dentro del sistema y la otra sería la otra fracción que no es agua. A eso se le llama gas seco. Entonces la presión barométrica sería igual a la presión de vapor del agua más la presión del gas seco. ¿Me has entendido? ¿Puedo repetirle hacia el toque, perdón? Claro. En la atmósfera tú tienes agua y también tienes oxígeno, nitrógeno, etcétera. Al oxígeno y nitrógeno se le llama gas seco. Ya. Y el agua se le llama presión. Agua, pues, ¿no? Presión de vapor. Entonces, la mezcla, la suma, sería la presión de vapor del agua más la presión del gas seco. ¿Y eso qué cosa es? La presión total, o sea, la presión atmosférica. O como dice acá, la presión barométrica. ¿Se entendió? Sí, Ya, muy bien. Siguiente diapositiva. Mire, sí me doy cuenta que tenía mensaje. Ah, un ratito. Ya. Un ratito, un ratito. Entonces, la presión atmosférica, como se menciona aquí, la presión atmosférica se puede expresar también en milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Esto solamente es un tema de conversión, ¿ah? Tampoco no es algo que... Incluso, a veces las preguntas, a mi criterio, deberían tener la conversión ahí, como dato. Pero si no, de todas maneras, bueno, grábenlo, ¿no? Pero no es muy complicado, seguramente también antes lo han visto, ¿ah? Así que vamos a pasar a otra diapositiva. Ya, entonces, lo que tenemos ahora es la diferencia cuando un gas está en el vacío
Entonces esa altura de color oscuro que ves es mercurio. Entonces la presión del gas es igual a la presión de la altura del mercurio. Eso se llama presión manométrica. Y en el otro caso, donde el sistema está abierto, o sea, no está vacío, entonces la presión del gas sería igual a la altura del mercurio, o sea, también se le llama presión, digamos, en este caso manométrica, más la atmosférica. Siguiente diapositiva. Acá lo que tenemos son relaciones, presión, volumen, temperatura. En estas relaciones presión, volumen, temperatura, hay procesos, por ejemplo, el isotérmico, isobárico, isocórico. El isotérmico es cuando la temperatura es constante. El isobárico cuando la presión es constante. Y el isocórico cuando el volumen es constante. Pero en todos los tres procesos, lo que se va a mantener también constante es el número de mol. No te olvides lo que estoy diciendo, ¿eh? El número de mol va a ser una constante. Entonces quiere decir que en las ecuaciones de los gases, el número de mol va a ser una constante. Ya, entonces, ya los nombres, como puedes observar. El proceso isotérmico se conoce como proceso de Boyle-Mariotte o ley de Boyle-Mariotte. En el proceso isobárico a presión constante se llama la ley de Charles y a volumen constante se llama Gay-Lussac, ¿no? Son europeos, ¿no? Del siglo XVII, XVIII. Bueno, viene del siglo XVIII en realidad. Boyle es inglés del siglo XVII y los otros son franceses, ¿no? Del fin del siglo XVIII. Así que nada más, esa parte vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Hasta acá todo bien, ¿no? Todo clarinete. Hola. Ya, listo. Cualquier cosa, por favor, hablen, por favor, ¿ah? Porque en realidad yo lo que quiero es que hablen y pregunten y así voy desarrollando algunas cosas. Consulten, pregunten, no tienen inquietud, lo que quieran, ¿ah? En realidad más me llama la atención cuando ustedes me preguntan y a veces desarrollo más algunas cosas. Ya, bueno, voy a continuar. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí lo que observamos es el proceso isobárico, isotérmico. Entonces acá lo que observo es que la presión y el volumen es una relación inversa. Repito, presión-volumen es relación inversa. O sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye. O sea, en otras palabras, una constante será cuando se multiplica presión por volumen. Así como están observando. Presión-volumen, entonces lo que tengo es una constante. Entonces puedo tener presión-volumen inicial, presión-volumen final. Ya, siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el proceso isobárico. Eso es cuando la presión es constante. Gráficamente se observa que se coloca pues digamos, una pesa sobre el sistema, pero tiene la misma masa, pues no varía. Entonces ahí es donde se cumple, ¿no? Si yo meto la temperatura, ojo, tiene que ser temperatura absoluta, ¿eh? Si meto la temperatura, entonces aumenta el volumen. O sea, se expande.
Entonces la relación volumen-temperatura es una relación directa. Esa es la moraleja de este proceso. Hasta ahí, espero que todo bien, ¿ah? Entonces, volumen entre temperatura, como es directa, es una constante. Siguiente diapositiva sería ahora el siguiente, es el isocórico. Y la presión y la temperatura, igual que el caso anterior, va a ser directa. La diferencia es que acá el volumen se mantiene constante. Si aumenta la presión es porque se está incrementando temperatura en el sistema, en el gas. Entonces la relación presión-temperatura ahora también es una relación directa. ¿Hasta aquí todo bien? Todo buenazo. Ya, muy bien. Cualquier cosa pregunten, no se olviden. Siguiente, vamos a ver. Como acaban de observar, voy a poner el ejercicio número 2. Ya, un segundito. Ya, entonces voy a colocar, voy a dejar de presentar para colocar un ratito esto, ¿ya? Lo voy a hacer con gráfico. Un ratito, ¿ya? Un segundo. Mientras saco la presentación por un ratito. Ya, quiero solamente... Ya, acá está esta parte. Ya me movido el gráfico, no sé qué ha pasado. Ya, un segundo, ¿ya? Me dan un segundito. Ahorita lo subo un ratito, ¿ah? A ver, ahora sí, compartir. ¿Pueden ver la pantalla? A ver. Sí, se ve. Ya, ok. Entonces, acá lo que se observa, bueno, les doy 30 segundos, lean todo, ya, para poderlo discutir. Rapidito nomás, léanlo. Ya, ya, entonces yo creo que ahí sí. Ya, ok. Entonces acá dice, no, mira, dice, a elevadas temperaturas y bajas presiones, el gas es ideal. ¿Verdadero o falso? Eso sí lo mencioné. ¿Qué sería? ¿Verdadero o sería falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? A elevadas temperaturas y bajas presiones es ideal. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Sí lo mencioné, ¿ah? ¿Qué sería?
¿Verdadero o falso? ¿Están ahí? No me escuchan, ¿ah? No los escucho. ¿Qué dicen? Sí. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Muy bien. Dice, mayor será la presión cuando hay más choques o colisiones entre las moléculas en un área determinada. ¿Qué sería, verdadero o falso? Pues, Eso también lo mencioné. ¿Verdadero o falso sería eso? verdadero. Muy bien, eso sería verdadero. Ya, bueno, una más. En un proceso isobárico, o sea, presión constante, que acá lo dice que hay cambio de volumen. O sea, ya, si la presión es constante, la variación de volumen con respecto a la temperatura, ¿cómo sería eso? Constante, pues, claro. La última, no, perdón, la penúltima. La ley de Gay-Lussac, o sea, a volumen constante, la temperatura es inversa a la presión. No, ¿cómo era? El cambio de presión, ¿cómo es con el cambio de temperatura? Directo o inversa. Ahí dice que es inversa. Indirecto. O sea, si aumenta la presión, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta, pues. Ese es falso. La última. En la ley de Boyle-Mariotte, o sea, acá el producto de este punto y el producto de este punto es lo mismo. O sea, en otras palabras, a ver un ratito, vamos a llevar esto por acá. Sí. Entonces, en otras palabras, ahí lo que tenemos es esto. La presión, vamos a ponerlo así, la presión 2 multiplicado por 15 tiene que ser igual a 0,5 multiplicado por 45. Entonces acá la presión 2, ya tú mismo le sácale 15, 15 a 45 es 3. 3 por 1,5, perdón, 3 por 0,5 es 1,5. Y expresado en atmósferas, porque es presión. Así está la presión de 0,5. Está en atmósferas, entonces la presión 2 sería 1,5. Por lo tanto, es verdadero, la última. ¿Se entendió? Se entendió. Ya, muy bien. Entonces, a ver, déjame un segundo. De repente hacemos la pregunta 3. Ajá, sí, sí la podemos hacer. Un ratito. A ver, 127, 1,5 atmósferas. Un segundo, ¿ah? Ya, vamos a ponerlo ya un ratito. Voy a borrar ahora esto. Y vamos a hacer el problema número 3. Me voy adelantando un poco porque en realidad no es tan complicado. Ya, mira, un segundo, ¿ah? Dame un segundito. Ya, ¿puedes ver la pregunta? Revisa la pregunta. Sí, sí, sí se ve. ¿Observas? Ya, Sí. mira, dice así, el primer sistema está a 127 grados centígrados. Ya, vamos a ponerlo así.
Un poquito más grande el tamaño de acá. 127, está expresado en centígrados. Le vamos a sumar 273. ¿Cuánto suma eso? ¿400? 400 Kelvin sería ahora. ¿Está bien? Suma, por favor, no te vas a equivocar. El otro es 327 expresado en centígrados. Y también le vas a sumar 273. Eso te va a salir 600 Kelvin. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ¿qué dice? La presión. El texto dice que la presión del primero es 1,8 atmósferas. Ya, y el otro 1,5 atmósferas. Ya está. ¿Qué observo aquí? Que el primero tiene una altura de 20 centímetros. Luego se expande. X vamos a poner por la expansión. Entonces ahora todo va a ser 20 más X. Acá va a ser 20 más X. ¿Me siguen? Sí, profesor. La pregunta solo está en esta parte, ¿eh? Un ratito. Ahí nomás está el proceso. Ya, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, acá, a ver, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. El volumen del primer caso no lo tengo. Y el volumen del otro tampoco. Ya, ahora, ¿cómo calculo el volumen de un cilindro? A ver, ¿cómo calculo el volumen de un cilindro? A ver, ¿quién me ayuda? Pi por R El volumen del cilindro que es cuadrado igual. por G. Ya, pi r cuadrado, que te estoy escuchando. Ese es el área del... ¿De qué? Pi r cuadrado, ¿esto qué es? ¿Área de qué? Círculo. Por la altura, te he Circunferencia. escuchado, ¿no? Sí. Claro, es algo así, ¿no? Tengo el círculo y la altura. O sea, esta área que está acá y lo multiplico por la altura h. Ya está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces ahora lo que le voy a llamar a pi r cuadrado sería área de la base. Entonces lo que sería el volumen sería área de base por la altura. Entonces acá el volumen 1 sería así. Era volumen 1 que sería igual. Sería área de la base multiplicado por la altura que es 20. Y el volumen 2 a que sería igual. El volumen 2 tendría que ser igual. Área de la base porque es el mismo. Multiplicado, pero acá tendría que ser 20 más X. Ese aquí lo voy a hacer con X así. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Tengo temperatura, tengo presión y tengo volumen. Acá tengo temperatura, presión y tengo volumen. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? La relación presión, ¿no es cierto?, por el volumen entre la temperatura. ¿Y eso qué cosa va a ser? Una constante K. Pero esa constante K va a ser antes y después. Después vamos a ponerle presión 2 por el volumen 2, ¿no? Entre, vamos a ponerle acá la temperatura 2. Entonces eso se va a mantener una constante. Así. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar. La presión 1, ¿cuánto es? 1,8 por... ¿Cuánto es el volumen 1? El área de la base multiplicado por 20.
Por el otro lado que tenemos, la presión 2, ¿cuánto es? 1,5 multiplicado por la volumen, ¿cuánto es? Área de la base por... Y acá sería 20 más X. ¿Cuánto es la temperatura al inicio? 400. Se expresa en Kelvin, ¿no? ¿Y cuánto es la temperatura al final? Sería 600, se expresa en Kelvin. Y ya está. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es analizar la operación numérica. ¿Me ayudas? A ver, vamos a ver, ¿ya? 100 por aquí, 100 por acá. Área de la base, área de la base. Mitad 2, mitad acá 3. Tercia, aquí es 0,5. Tercia, bueno, tercia es 0,5. Ya, mitad, por acá que tiene 0,9. Ya, 0,9. Ya, ese 0, es un decimal. Que se van ambos. Entre 10, pues entre 10, entre 10. Ahora tienes 9 por 20. O sea, te está quedando así, ¿eh? A ver, vamos a ver, ¿eh? 9 por... Vamos a poner ese puntito. 20. Vamos a poner así, ¿eh? 9 por 20. Igual, en el otro lo que te queda, 5 por 20. Más 5 veces X. X mayúsculo, se vamos a ponerle. Ya, entonces ahora, acá lo que tienes es 5 veces 20. Pasa al otro lado a restar a 9 veces 20. Entonces te va a salir 4 veces 20. Y eso va a ser igual a 5 veces X. Ya, por eso acá es quinta acá, 4. Ya no digo qué sale, ¿ah? O sí, ¿cuánto es esto? Y como es una altura, acá a esta altura, es 20 centímetros más X. Entonces quiere decir que esto te sale también centímetros. ¿Se entendió? Orlando. Oye, ¿qué Sí, pasó? Estoy solo. no, profe, aquí estoy. Sí, sí. Acá estás. Ya, todo lo hecho detalladito, ¿ah? Sale 16 centímetros, ¿cierto? La altura que ha aumentado, ¿no? Era 20 más el aumento. Ahora, si te pide la altura final, es 36. Pero ahí te dice cuál es el incremento. Entonces es 16. ¿Me has entendido? Sí, profesor. ¿Aló? Ya, muy bien, muy bien. Voy a ir preparando el otro ejercicio. Vamos a ver la diapositiva en todo caso, ¿ya? Nos hemos quedado. Un ratito voy a dejar de compartir. Ya, regresamos a la diapositiva. Y ojo que voy borrando todo lo que he hecho, ¿ah? Ya, para el siguiente ejercicio. Ya, voy a borrar acá mientras... Vamos subiendo la siguiente diapositiva. Pero ya un poquito más rápido, ¿ah? A ver. Entonces, lo que acaban de ver, justamente es esa relación. Relación inversa, presión-volumen. Y relación directa, presión-temperatura y volumen-temperatura. Y eso es una constante, ¿no? Antes y después del cambio. Muy bien. Entonces, siguiente diapositiva. La hipótesis de Avogadro implica que en un volumen determinado entra una cantidad de moléculas que se está dando a cierta presión y a cierta temperatura. Si tengo el doble de volumen, el doble de moléculas. Siguiente diapositiva. Ya ven, entonces a un volumen determinado, a ciertas condiciones de presión, temperatura, una mol de gas.
Y si veo que hay más, el doble de volumen, entonces hay el doble de moléculas, o sea, el doble de mol. O sea, 2 mol en ese caso. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué va a pasar, no? En la relación presión-volumen, que es inversa, por eso se multiplica. La temperatura es directa, por eso que se divide. Claro, ahí la temperatura pasó al otro lado, ¿no? Pero en realidad la temperatura está dividiendo. Pues es una relación directa. Y eso es una constante. Y como bien te dije, el número de moles también es una constante. Ya, siguiente diapositiva. Entonces ahí para igualar, entonces el número de moles es constante y el R es una constante de los gases ideales. Que va a depender, si está en milímetro de mercurio, vale 62,4. Si está en atmósferas, entonces será 0,082 o 82 entre 1000, que es lo mismo. No, entonces más o menos así se trabaja. Siguiente diapositiva. Cuando hay una mezcla de gases, digamos, las moles de cada gas ejecutan cierta presión y también ocupan cierto volumen. De ahí viene el caso de las presiones parciales y los volúmenes parciales. Siguiente diapositiva. Es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, acá, de una mezcla de gases, cada fracción de gas ejecuta una presión. Entonces viene la presión parcial. La ley de Dalton, por ejemplo. Y también hay lo mismo para volúmenes. Siguiente diapositiva. Entonces eso es de las presiones parciales. Eso lo vamos a hacer con un ejercicio, ¿ya? Para que no se compliquen. Es bien sencillo. Y ahí el siguiente diapositiva habla de los volúmenes parciales. Que es lo mismo. Los volúmenes o la fracción de volumen de todo un sistema, la suma de todos ellos es el volumen total. El volumen total es el volumen, vamos a decir, parcial de cada gas que esté incorporado dentro del sistema. Si son dos gases, entonces el volumen parcial del primero más el volumen parcial del segundo es el volumen total. Y eso está, siguiente diapositiva. Entonces ahí lo que se menciona, justamente eso, ¿no? El volumen, la sumatoria de los volúmenes parciales es el volumen total. Sencillo. Siguiente diapositiva. En el caso de difusión y efusión, se va a dar cuando un gas experimenta un transporte, ¿no? Un transporte a través de un sistema, ¿no? Una tubería, un tubo, etcétera, ¿no? Entonces eso va a ser difusión gaseosa. Pero cuando tengo un sistema y sale por un orificio, eso se llama efusión. Repito, difusión es cuando va, por ejemplo, en la cocina, por ejemplo. Están cocinando y tú te acercas y sientes el aroma, pues, ¿no? De algún plato típico, por decir, ¿no? Entonces es eso. Pero ¿qué es efusión? Efusión es, por ejemplo, imagínate que tienes un huevo, ¿no? Que ya tiene, no sé, pues, un mes ya, ¿no? Entonces tú le haces un agujero y todo el sulfuro de hidrógeno se escapa y tiene un olor característico, que es el olor característico del huevo podrido. Entonces, ¿qué está haciendo el gas? Efusión, porque sale por una abertura, un pequeño agujero dentro del hueco. Esa es efusión. Después de la efusión,
Entonces va y viaja por toda la habitación. Eso es difusión. Son dos cositas que deben entender. Difusión y efusión. Difusión es cuando viaja digamos, en un volumen determinado de un punto a otro. Y efusión es cuando el gas que está contenido sale por un pequeño orificio. ¿Se entiende la diferencia? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí, profesor. Ya, siguiente diapositiva. Ley de difusión y efusión. Ya, entonces aquí partimos de... En realidad esto se parte de la energía cinética de los gases. Ya no les voy a demostrar el por qué, pero lo que sí les comento es que la relación de velocidades con respecto al peso es una relación inversa. Es una relación inversa con respecto a la raíz cuadrada de las masas molares. O sea, la velocidad es al peso molar, pero la raíz del peso molar. Pero es una relación de tipo inversa, ¿no? Es una relación inversa. O sea, yo tengo la velocidad del gas multiplicado por la raíz cuadrada del peso molecular de ese mismo gas, es lo mismo que la velocidad del otro gas multiplicado por la raíz cuadrada de su masa molar. Si te das cuenta, lo que estoy diciendo es lo mismo, solamente que es el despeje de esa ecuación que está ahí. O sea, tú tienes la raíz cuadrada del peso molecular de A y lo pasas a multiplicar con la velocidad de A. Entonces te das cuenta que es una relación inversa, velocidad de A con el peso molar de A. Pero no cualquier peso molar, la raíz cuadrada del peso molar. Entonces eso va a ser igual, la velocidad de B pasa a multiplicar, entonces sería la velocidad de B multiplicado por la raíz cuadrada del peso molar de B. Así sería. ¿Me siguen? Sí, profesor. Ya, siguiente diapositiva. Ya vamos a terminar, ya. Vamos a ver propiedades de los líquidos. Ya, los líquidos, como son moléculas, vamos a recordar lo que sería fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿cómo se analizaba fuerza intermolecular? Entonces, si la fuerza intermolecular es alta, ¿no es cierto? Entonces la interacción es mayor. Por lo tanto, hay tres fuerzas intermoleculares. El más débil es el hondo, el intermedio es el dipolo y el más fuerte es el enlace hidrógeno, o también llamado puente hidrógeno. Entonces, como es la interacción más fuerte, entonces lo que va a tener es el punto de ebullición más alto. Va a tener la tensión superficial más alta. Pero la presión de vapor va a ser baja. Repito, ¿ya? Porque todo es alto menos la presión de vapor. Porque si las moléculas tienen fuerte atracción, entonces estas moléculas no quieren vaporizarse por el alto, en este caso por la cantidad de, como es alta la fuerza, entonces quieren vaporizarse menos. No sé si eso me sigue. ¿Aló, me escuchan? Aló, sí.
Ya, ¿todo bien hasta acá? ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Ya. ¿Ahí tienen alguna consulta, algo? Los escucho, ¿ah? Los escucho a todos, ¿ah? Sí quedó claro, profesor. Los demás están ahí porque solo los escucho a 2 personas, Sí, pero profesor. me gustaría de verdad que todos participen. Solamente hay un jovencito y una señorita. Pero los demás no sé si están ahí, por eso que ya estoy casi al 80% de terminar, ¿no? Bueno, la parte de conceptos, ya, porque preguntas sí falta, ya sé. Creo que me he hecho Siga, 2 nomás, siga. creo. Pero me gustaría saber si la mayoría está ahí conectada o bien, ¿no? No sé. Sí, profe. Ya. Y entonces vamos a continuar. Siguiente diapositiva. La tensión superficial implica la fuerza de las moléculas de un líquido, ¿no es cierto? Pero como dice superficial, en la superficie líquido. Entonces, en la superficie del líquido, lo que hay, en este caso, hay una atracción. Depende, si hay un puente de hidrógeno, es una fuerza intermolecular alta. Entonces, quiere decir que la tensión superficial es alta. Cuando la fuerza intermolecular es baja, entonces la tensión superficial es baja. Ahora, en ambos casos, si aumento temperatura, entonces es más fácil de que estas moléculas se separen. Entonces la tensión baja. O sea, la tensión implica esa atracción o la energía para poder separar. Mientras mayor sea la fuerza de atracción, entonces la tensión es bien alta. ¿Me siguen? A ver, quisiera escucharlos. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces siguiente diapositiva. La viscosidad. Ok. Ya. En el caso de la viscosidad, lo que tenemos es lo siguiente. A ver, les pongo un caso, ¿ya? Para que entiendan. Por ejemplo, usted tiene miel y tiene, por ejemplo, ¿qué sustancia les puedo poner? Agua, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál de los dos casos es más fluido? ¿El agua o la miel?
A ver, a su criterio de ustedes. Fluido significa que yo lo pongo por un tubo y circula rápido. ¿Cuál creen? A ver, respóndanme. ¿Qué dicen? ¿Cómo? A ver, repite la pregunta. Ah, ya. Ustedes tienen miel y tienen otro líquido. No sé, pues una limonada, qué sé yo. Entonces, ¿cuál de los dos fluye más rápido? ¿La miel o la limonada? La limonada. Claro, pues, obvio. La miel no, va a demorar. Entonces, ese flujo lento, esa es viscosidad. Ese flujo lento implica la viscosidad del sistema. Cuando tú quieres comparar, o cuando te pidan comparar, vas a trabajarlo con fuerzas intermoleculares también. Si hay mayor fuerza intermolecular, entonces la viscosidad es alta. Si la temperatura aumenta, entonces fluye más rápido. Por eso que la viscosidad disminuye. ¿Se entendió? Sí. Me dicen, ¿se entendió o no? Se entendió. Siguiente diapositiva. A ver, disculpar, pero tengo a mi gatita que quiere jugar. Ahorita le voy a decir que sale a jugar, un ratito. Basti, ¿dónde estás? Ya. Ya, espérate un ratito. Ya, siguiente. Presión de vapor. La presión de vapor implica qué tanto quiere vaporizarse el líquido en función de la fuerza intermolecular. Si la fuerza intermolecular es alta, entonces estas moléculas de líquido no van a querer separarse. Entonces la cantidad de vapor que genera es baja. Repito, la cantidad de vapor que genera es baja si estas moléculas tratan de atraerse muy fuertes. ¿Me siguen? ¿Aló? Sí. ¿Cómo? Ya. Otra vez, ya, otra vez. Si la fuerza intermolecular es alta, no quieren generar vapor, porque justamente están bien atraídas, bien unidas. Entonces, ¿qué vapor va a generar? Va a ser mínimo. En cambio, cuando la fuerza intermolecular es baja, entonces se separan rápido y genera vapor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Otra vez. ¿Otra? Ya, bueno. Está ahí al frente de lo que estoy hablando. ¿No están viendo la diapositiva? ¿Se Para entiende? que se me quede. Ya bueno, pero trata de lo que estoy hablando, está ahí la diapositiva. Es lo mismo. Ya bueno. Y cuando aumenta la temperatura, obviamente las moléculas se separan y vaporizan. Entonces la presión de vapor aumenta. ¿Se entiende? ¿Qué era presión de vapor? Es el vapor que se genera. Ah, ya. Ya. Está bien sencillo, no es complicado. Se va a generar más vapor cuando es más débil la unión de moléculas. Y se generará menos vapor cuando estas moléculas están bien unidas.
¿Me sigue? Chip. Ya, listo. Ahora sí, ese te quedó ya. Ya, siguiente diapositiva. Vamos a ir avanzando. Entonces, la temperatura de ebullición, perdón, presión de aporte, ya seguimos, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? Fácil. A mayor temperatura, generas más vapor. Entonces, la presión de vapor es mayor. Sencillo. Siguiente diapositiva. Ahora sí viene la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es cuando la vaporización o la presión de vapor, en este caso, igual a la presión externa. Cuando la presión de vapor es menor a la presión externa, entonces ahí lo que se dice es vaporización nada más. La fuerza intermolecular si es alta, entonces se dice que el punto de ebullición es alto. Porque necesita mayor energía. Entonces la temperatura de ebullición es mayor, pues no más alta. Y si la presión externa es mayor, entonces también el punto de ebullición también tendrá que ser alto. Está sencillo, ¿no? No es muy complicado lo que estoy planteando, ¿no? Sí me siguen, ¿no? No se complica, ¿no? Que la verdad no está tan difícil, ¿ah? ¿Aló? ¿Me siguen? No se pierdan, no se pierdan. Sigan ahí. Sí, profesor. Ya, siguiente diapositiva. Ah, ya. Este estado solo lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Vamos a las preguntas. Me queda la Profesor, pregunta 2, ¿podría creo. explicar la O pregunta parte 3. anterior, por favor? Cuéntame, te escucho. La Y yo diapositiva te anterior explico. la podría explicar, por No, favor. cuéntame. Porque necesito saber qué cosas no entiendes para explicarte. Porque si no, lo voy a leer nada más. Necesito saber qué En parte para ese ayudar. caso, el punto de ebullición incrementaría, ¿no? En la fuerza ¿Con intermolecular. quién? Mm, Claro, lo que has dicho, eso es. claro, ya. Ah, Lo que no entiendo, profesor, es en la en este grafiquito de acá al lado, de la presión de vapor ya. y la presión externa, ese. Ah, fácil. La presión externa, por ejemplo, el agua huye más rápido en altura. En Ticlio, no sé, pues en Yungay. O sea, más de 3000 metros a mayor altura. Entonces la huye más rápido. ¿Por qué? Porque la presión externa es menor. A eso se refiere. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Ok, vamos a pasar las preguntas. Nos quedamos en la pregunta 2, creo, o 3. No recuerdo. Vamos a ver. La pregunta uno, la 2. Esa también ya está. La 4 entonces. La 3 ya está. Sí, yo me acuerdo de haberlo hecho. Vamos a la 4. Ya ahí. A ver, analicen, por favor. Tienen un minuto. Te doy un minuto, por favor, intenta para que hablemos el mismo idioma. O sea, pásalas de centígrados a Kelvin, por favor. Eso sí, no te olvides. El R está en milímetro de mercurio. La presión está en milímetro de mercurio. Por eso que el R está en milímetro de mercurio. Te pide el volumen de NO. Entonces calcula las moles de NO.
Y todo eso a partir de la masa de amoníaco. ¿Ya lo leyeron bien? Para poderlo trabajar. Ya voy a dejar de presentar y lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer para hacer los cálculos, ya un ratito. Voy a dejar de presentar. Un segundo. Avíseme si ven la pantalla. Voy a cambiar la pantalla acá un ratito. ¿Se ve? Sí, profesor. Voy a poner la parte crítica ya, que es la ecuación en sí mismo. Ya, ok. Ya, mira. Tenemos lo siguiente. Me tienes que ayudar, ¿ah? El amoníaco vale 17. Entonces ahí lo que tienes es 4 por 17. Expresado en gramos de amoníaco. Ya está. Eso, ¿cuántas mol de NO? 4 mol. 4 mol de NO. Ya está. ¿Qué temperatura tienes? Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? ¿Qué temperatura tienes? 127, ¿no? Ya, pero eso lo tienes que sumar, ¿cuánto? 273. ¿Cuánto sale eso? 400 Kelvin. ¿Me sigues? Igual vamos a ponerlo así. Ya, ahí está. ¿Cuánta es la presión que tienes ahí? 624, ¿no? Ya, entonces vas a hacer lo siguiente. Mira, observa. La masa de amoníaco, ¿cuánto es? 204 gramos de amoníaco. Ya, está bien. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que tienes acá? Que 4 veces 17 produce 4 moles de nuevo. Ya está. Entonces, bueno, 4 se va también acá. Gramos de amoníaco también. ¿Cuánto me sale esto? A ver, ¿cuánto es? 104 entre 17. 12 creo, ¿ah? Colabora, ayúdame. ¿12 mol? Tienes que ayudar, ¿ah? ¿Está bien? Colaboren. Y acá lo que voy a aplicar es presión por volumen. Es el número de mol por la constante R por la temperatura. Ya, esto lo voy a aplicar. ¿Me están siguiendo? 12, sí. Ya, 12, muy bien. Entonces acá lo que tengo es, mira, temperatura. Tengo el número de mol. Ya, acá va temperatura. Acá está el número de mol. Y acá está la presión. Entonces, esta es la incógnita, el volumen. Y eso es lo que te pide, mira, ¿ves? ¿Cuál es el volumen en litros, ves? Entonces ahora solamente hay que reemplazar. Entonces la presión es 624 por... Es la presión, ¿no? Por... ¿Cuánto es el volumen? No sé. Pero eso sí va a salir en litros. Igual, el número de mol es 12. ¿No? 12 por... ¿Cuánto es el R? El texto dice 624... No, perdón, 62,4 por la temperatura, ¿cuánto es? 400. Estoy reemplazando nada más. Entonces, ¿cuánto sale esto? Mira, acá hay un décimo. Y 624 se fue. Décima acá, décima acá.
12 por 4 y por 10, ¿no? Porque caben 10 más. Entonces el volumen, ¿cuánto sería? Está fácil, ¿ah? Sería 480 litros, ¿no? Ya. ¿Me sigue? Sí, Sí, profesor. se acabó. Se acabó, así es. Voy a poner la siguiente pregunta. Van copiando, van copiando. Oh, foto, ¿no? En realidad. Ya. Voy a borrar, ¿ah? Se va. Ahí está. Siguiente pregunta. Ahí está la siguiente pregunta. Miren lo que tienen, ¿ah? Tienen una masa de dos gases. Tienes volumen y tienes temperatura. De hecho, que esa temperatura es 300 Kelvin. Una 273, ¿no? Rápido, no sé si ahí. 300 Kelvin. Ya. Listo. A ver, acá, ¿cuál es lo importante? La masa de los gases. Tienes 528 gramos del C3H8 y tienes 464 gramos de C4H10. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué sirve este 44 y para qué sirve este 58? Muy bien fácil. Entonces tú ahí vas a decir, en el primero vas a decir 1 mol del C3H8, ¿no es cierto? ¿Cuánta masa tiene? 44 gramos del C3H8. Ya, y abajo, acá lo que tienes es 1 mol del C4H10. ¿Cuánta masa tiene 1 mol? 58 gramos del C4H10. ¿Ya está? Entonces acá logramos se va y hay que operar nada más y me va a salir las moles de cada uno. Me va a salir la mole del primero y la mole del segundo. ¿Cuántos son las moles del C3H8? A ver, todos. ¿Cuánto es 44? 12. Y acá sería 8. Ayuden, ayuden, por favor. Estoy solito. No me están colaborando. Sí, sí, sí. Ya. Y acá sería 8. Sería 8 mol de C4. Con C4H10. Ya, hasta ya tengo las moles totales. Entonces, también tengo las moles suma. ¿Cuánto sería la mole suma? 20. O sea, a ver, un poco para que me entienda mejor. Yo tengo 12 y 8. O sea, en total lo que tengo son 20 mol. Pero esa 20 mol es de la mezcla. Pero esa mezcla, por dato, te piden cuánto es la presión parcial. O sea, yo tengo todo, yo tengo todo el volumen, o sea, tengo las mol totales, ya, tengo las moles totales. Tengo el volumen total y la temperatura. Entonces, ¿qué puedo obtener? A ver, te hago recordar. Presión por el volumen es igual al número de mol por el R y por la temperatura.
Ya pues, entonces ya tengo la presión. Ah, no, la presión no la tengo, ¿no? Eso no sé el valor de la presión. Ya está bien, no sé el valor de la presión, ya. El volumen sí lo tengo, pues 82. Expresado en litros, ya. Y ese es igual, el número de mol lo tengo, 20. Ya, está bien. ¿Cuánto vale el R? Sabiendo que la presión va a ser en atmósferas. Entonces eso va a ser 0,082 por la temperatura. ¿Cuánto vale? 300 en Kelvin. Ya, entonces ¿cuánto sale esto? ¿Me ayudas? 82 se va. Acá es entre 1000, ¿ah? Entonces se va a 100 y me quedan 10 en el denominador. Ah, y ese 10 con este se va. Entonces sería 3 por 2, 5, 6. Entonces sería 6. La presión sería 6 atmósferas. La presión sería igual a 6 atmósferas. ¿Así está bien? Ya, entonces esas 20 mol trabajan con 6 atmósferas. Ya, pero ahora acá me piden cuánto es la presión de él, presión parcial de él y también de él. Ya, pues entonces solamente calculo por relaciones. Si tengo 12 mol, pero me acabas de decir que 6 atmósferas, ¿cuánto hacen 6 atmósferas? 20 mol de gas. Entonces para 12 mol, ¿qué proporción será? A ver, ¿cuánto es? Está fácil. ¿Cuánto sería esto? Mitad, 3,6 atmósferas. ¿Cierto? No, no sé, pero no me estás siguiendo, creo, ¿ah? La cosa es que Sí, con la sí. otra presión, ¿cuánto tiene que ser en total? El texto dice que 6, pues no, acá está. Acá tiene que ser, el total tiene que ser 6 atmósferas. Entonces, ¿cuánto será la presión parcial del otro? Sabiendo que uno de ellos es 3,6. Entonces, el otro, ¿cuánto tiene que ser? Más algo y me tiene que ser 3,6. Entonces, el otro tendrá que ser 2,4. De uno es 3,6. ¿A quién le corresponde 3,6? El de 12, pues. Este de acá. O sea, el C3. Entonces, el C4H10 sería 2,4. ¿Me siguen? Se acabó. Se acabó, pues. ¿Todo bien? ¿Me siguen? Para borrar. Para hacer el 6. Sí, profesor. Ya, ok. Sí, profesor. Ya, listo. Ya, un segundo, ya. Voy a colocar el 6, pero. Voy a plantearlo un ratito, ya. Van buscando las claves, ¿ah? No, yo no les digo claves. Ya, este es el siguiente ejercicio. ¿Qué les enseñé acá? Yo les enseñé que la presión atmosférica o barométrica, como quieras. Creo que acá se expresa como barométrica. Ya, ese es igual a la presión del vapor más la presión del gas seco. Eso sí les dije. Ya, eso sí les había mencionado. Ya, entonces ahora, un detalle importante. Esto que está acá, ¿qué significa? Eso significa presión de vapor a una temperatura. O sea, esa es la presión de vapor. La presión de vapor cuando el agua esté saturada. Agua saturado. Saturado. Eso significa. O sea que cuando el agua esté completamente saturado a 10 grados centígrados, vale 9,2 milímetros de mercurio.
Pero mira, acá te dice al 98%. Cuando te dice saturado, significa que está al 100%. Ajá, eso significa saturado, al 100%. O sea, el 100% a 10 centígrados vale 9,2. Pero acá el ejercicio te dice el 98%. Entonces, ¿cómo haces ahí? Tienes el 98%, pero tú sabes que al 100%, o sea, cuando esté saturado, ¿cuánto vale la presión? 9,2 atmósferas, ¿no? Ah, no, perdón, milímetro de mercurio. Ya, eso es. Entonces tú quieres hacer la presión de vapor al 98%, entonces sale pues el 98% de 9,2. ¿Cuánto es el 98% de 9,2? Saldrá pues 9,0 algo, ¿no? Algo así. Aproximado, milímetro de mercurio. Por ejemplo, acá, ¿cuánto dice que sale? La presión parcial del vapor es 9. Ah, claro, pues. Mira, 9,0 algo. Este es verdadero. Porque al 98%, o sea, si está al 100%, la presión de vapor es 9,2. Pero el 98% tiene que ser menos de 9,2, pues, ¿no? Y el 98% de eso es 9,0 algo. Ahora, te dice la presión barométrica es 700. O sea, voy a aplicar esto de acá. Lo llevo abajo, aquí. Entonces digo, ¿esto cuánto es? 700, ¿cuánto? 45, ¿no? Expresar milímetros, ¿ah? Ya, eso es igual. La presión de vapor, ¿cuánto es? 9,0 algo. Ya, también está en milímetro de mercurio. Ya, más la presión del gas seco. Y ahí te dice, ¿no? La presión del gas seco es 736. A ver, ¿cuánto es? 745. O sea, la presión del gas seco es igual. Quítale 9 a 745. Sale 736. Y es lo que dice, ¿no? Aproximadamente 730. Verdadero sería. Y la primera, la más fácil, a 745, dice que está saturado de vapor. Y eso es falso porque te está diciendo que está al 98%. Cuando te dice saturado, ¿qué tiene que estar? Al 100%. Y se acabó. ¿Me siguieron? Esto te enseñé hace rato. Calculo la presión de vapor y saco la del gas seco. Porque tengo presión barométrica de datos. A ver, ¿me siguen? Le sigo, profe. Ya. Muy bien. Ya, un ratito que quiero plantear bonito lo siguiente. Un segundo, ¿ya? Me falta 10 minutos, ¿no? Ahorita hago estado sólido, ¿ya? Eso es con PPT voy a hacer un ratito eso. Solo quiero plantear las 7. Lo analizo, lo hago y ya a las 8 ya quedo con PPT lo hago. Un ratito, ¿ya? Voy a borrar, ¿ah? Ok, miren. A ver, mira, este compuesto tiene grupos OH. O sea, tranquilamente, este señor que está acá te hace fuente de hidrógeno. Y eso no creo que haya duda
en el salón de ese detalle. Este acá es un éter dietílico. Esta molécula es una molécula polar. Este de acá te va a hacer dipolo-dipolo. Este es un apolar 100%. Entonces esto te va a hacer un London. Un London te va a hacer esto. ¿Ya? Ya está. ¿Hasta ahí me sigue? Antes de analizar más. Fuente de hidrógeno por los OH, el dipolo-dipolo, acá porque es una molécula polar. Y este de acá el pentano porque es una polar netamente. ¿Me siguen hasta ahí? No me dice nada. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, entonces escúcheme. Dice así. El que hace puente de hidrógeno es glicerina. El éter es el dipolo. Y el pentano es el hondón. O sea, si lo quiero analizar por fuerza intermolecular, entonces más o menos digo así, ¿no? La fuerza intermolecular del puente de hidrógeno es mayor que la fuerza intermolecular del dipolo y este es mayor que la fuerza intermolecular del gas el hondo. Entonces dice, ¿no? La presión de vapor del pentano es menor que la de glicerina. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Recuerda que el pentano es de menor fuerza intermolecular. ¿Y qué hemos conversado? El que hace menor fuerza intermolecular, entonces genera más vapor. Entonces, ¿qué sería de la primera? ¿Verdad o falso? El pentano vaporiza más rápido, porque su fuerza intermolecular es baja. Entonces, ¿genera más o menos presión de vapor? Si vaporiza más. Te toca. Eso es. ¿Están ahí? ¿Qué Profesor, pasa? ¿eso sería Sí, verdadero? Ah, no, la dice presión de menor. vapor del pentano, Falso. claro, pues esto está mal. Porque es más débil, genera más vapor. Ya, siguiente. La tensión superficial del éter es mayor que la glicerina. Pero la tensión superficial va de la mano con la fuerza intermolecular. Falso. Muy bien. Claro, va de la mano con la fuerza intermolecular. Entonces sería falso. Y la última, la viscosidad y la temperatura de ebullición del pentano es menor. Ah, es así, pues, porque es más débil el pentano. Y el punto de ebullición va de la mano con la fuerza intermolecular. Entonces la glicerina tendría mayor temperatura de ebullición que el pentano. La última sería verdadero. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, profe. Ya, pasamos entonces a la PPT, donde vamos a hacer estado sólido, para poder hacer la última pregunta. Voy a dejar de compartir y vamos a poner PPT, ya un ratito. Ya un ratito, ahorita voy a poner la PPT. La respuesta de las 7 sería falso, falso, verdadero.
Ya. Muy bien. Entonces, continuamos. En estado sólido, las fuerzas de atracción son las que son mayores, ¿no? Ahí el dibujito hay que bajarlo un poquito porque la palabra atracción no se ve, ¿no? Ahí dice atracción, dice fuerza atracción, dice, ¿no? Fuerza de atracción. La fuerza de atracción es mayor, por eso que están bien unidas las moléculas, ¿no? O los grupos, ¿no? O átomos, o etcétera. Ya, entonces seguimos. Hay dos tipos de sólido, el sólido amorfo y el sólido cristalino. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sólido amorfo no tiene un punto de fusión que es, digamos, definido, ¿no? Entonces, y el sólido cristalino sí lo tiene. El sólido amorfo tiene otra característica, que los enlaces que los tiene unido, en ese caso no es, digamos, continuo, sino que de alguna forma pues hay una discontinuidad. Y eso se le llama justamente como que el, el, el orden es de corto alcance. Cosa que no va a pasar eso con el cristalino. En el cristalino más bien eso sí va a ser continuo. Hay todo un orden, ¿no? Entonces eso es un poco la diferencia. Ejemplos del amorfo está la madera, el caucho, el vidrio, los plásticos. Siguiente diapositiva, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver ahora el cristalino. Ya, en el caso del cristalino, más bien ahí tiene un orden de largo alcance, ¿no? En el cristalino. Pues no avanza la diapositiva, creo, un ratito. Ahorita lo voy a avanzar, un ratito. Ya avanzó. Entonces, el orden es de largo alcance porque obviamente hay una estructura continua, ahí no va a haber problema. Ya, el punto de fusión, a diferencia del anterior, esta sí es definido, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué tipos hay? Por ejemplo, está el sólido iónico, está el covalente, está el molecular y el metálico. A ver, siguiente diapositiva, vamos a ver. Ahí está lo que he mencionado. Vamos a analizar uno por uno, ¿ya? Ahí va. Siguiente. El sólido... a ver, un ratito. Siguiente diapositiva. Ratito, ahorita voy a avanzar, ¿ya? En los sólidos covalentes, las unidades son los átomos. Su dureza es alta. No conducen o son muy malos conductores del calor y la electricidad. Apunten bien ese detalle, ¿ya? Ya, su dureza es alta también. Siguiente diapositiva. Sólido molecular o iónico. Ya, el sólido iónico tiene todas las características del enlace iónico. A temperatura ambiente, obviamente, son sólidos, no conducen corriente eléctrica, ¿no? Entonces son quebradizos, ¿no es cierto? Su punto de fusión es alto. Ya, siguiente diapositiva. El sólido metálico, sencillo, alta conductividad eléctrica y térmica, son maleables, son dúctiles también, ¿no? Este el cobre, la plata, etcétera. Siguiente diapositiva. Ahora viene el molecular. El molecular, la característica es que pueden incluso sublimarse. Son malos conductores de calor y electricidad y su punto de fusión es bajo. Por ejemplo, acá está el azúcar, el CO2, el agua. Por ejemplo, ¿por qué su punto de fusión es bajo? Han intentado el azúcar calentarlo en la cocina, entonces rápido se hace líquido y a veces se les pasa y se quema.
A algunos les puede pasar eso. ¿No le ha pasado eso alguna vez? A ver, ¿qué le ha pasado que responda? Ese es porque su punto de fusión es bajo, pues. Justamente a eso se refiere. Ese tipo de sólido. ¿Me están escuchando, no? Porque esta es la última, para hacer el Sí, problema profesor. 8. Sí. Ah, ya, 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 ya. Está bien, está bien. Entonces vamos al problema 8. Para acabar a las 8. No, la otra vez me acuerdo que alguien me dijo eso. Me dio risa. Fui yo. Ya, ahí está el ejercicio 8. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El que nos dijo. Ya. A ver, en función a lo que han escuchado, que no es muy complicado, ¿ah? Los soles amorfos presentan ordenamiento de corto alcance verdadero. Sí, cierto. El iodo de calcio, ese es un compuesto iónico verdadero. Y su punto de fusión es alto. También es verdadero. El azufre ortorrómbico, que esa es una molécula, por eso que dice sólido molecular. Ah, hay un detalle acá. Dice que es buen conductor eléctrico. Ese es para el metálico. Como que es falso, ¿no? Esa sería la respuesta. El carburo de silicio es covalente y presenta alta dureza y alta temperatura de fusión también. Y la plata es sólido metálico y sí es buen conductor eléctrico y térmico. Acá la clave sería la C. ¿Me siguieron? Sí, profesor. Hola. Muy bien. Siguiente diapositiva, vamos a ver las respuestas o las claves de los reforzamientos. Ah, ahí está la respuesta de lo que acabo de comentar. Claro, no son buen conductor eléctrico, ¿no? Ahí está falso. Y finalmente las claves de reforzamiento. Diciendo las 8. Muy bien, hemos concluido. Espero que me hayan entendido toda la sesión. ¿Todo bien? Listo. Ya, ok. Gracias. Nos vemos. Chao. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Ya están saliendo. ¿Cuántos hay? Hay 8. Y sigue bajando. Ya listo. Nos vemos. Ok.